Nos vamos inmediatamente para la situación en el Perú. Ayer hubo mucha tensión. Nos acompaña Fernando Tuesta, quien fue jefe de la Oficina de Procesos Electorales, que es nuestro Consejo Nacional Electoral. Son los que organizan y ejecutan las elecciones con las registradurías. Y él hoy es un politólogo, pero conoce el tema porque fue su director. Don Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Pues muy preocupados porque imagínese usted, con esa rotación de presidentes, la gente, me imagino, está esperando noticias, una mayor estabilidad y libertad para el ejercicio democrático. A la distancia se observaba un poco de caos. ¿A qué se debe? Bueno, nuestro país vive un ciclo de una década de profunda inestabilidad política con 8 presidentes, ahí donde solo debieron haber 2. El Congreso de la República, a través de una coalición que se ha construido ahí, ha centralizado el poder y ha vaciado de poder la presidencia. Nosotros no tenemos ya un jefe de gobierno y jefe de Estado que es el presidente de la República, sino que en la práctica solamente el jefe de Estado, porque gobierna solamente según la venia del Congreso. Esto se tenía que cambiar, o era una oportunidad de cambiar, en estas elecciones. El día de ayer se han suscitado hechos no esperables en medio de una campaña que algunos candidatos hablaban de fraude, que es una exageración y irresponsabilidad, porque lo que hubo es que algunas mesas de votación no se abrieron, el electoral, que era el encargo de una empresa privada que tenía que hacer. Pero eso suscitó en un contexto de mucha sensibilidad, que claro, esto trepó a que hicieran algunos nuevamente o construir de nuevo este discurso de fraude, ¿no? Ahora, los resultados han sido complicados porque nosotros no tenemos, como en otros países, esta suerte de conteo rápido oficial, sino lo que tenemos es que la OMPE lo que entrega es información conforme lleguen las actas. Pero las actas pueden llegar pues de aquellas mesas que han acabado pronto, que están más cerca de las zonas urbanas, así, ¿no? Señor Y entonces Fernando, el resultado, sí. claro, ayer, como usted bien lo resumía, hubo una falta de material electoral y por eso se extendió el plazo de votación hasta el día de hoy. Pero aunque se extendió, y es una medida aplaudida por varios sectores políticos, quienes votan ahora ya conocen los resultados parciales publicados por las autoridades. ¿Hasta qué punto eso puede influir o condicionar la decisión del votante? Sin duda. Ahora, estamos hablando de más o menos 50.000 personas de un universo de 27.5 millones, ¿no? Esto no quiere decir que no sea importante, porque lo que ha ocurrido es que la apertura de mesas o recintos, según llamen cada país, ha estado en el nivel del 99.6%, al igual que hace 5 años. El problema ahora es que ese pequeño porcentaje está en Lima. Nuestro país es muy centralista y esto provocó inmediatamente una reacción. Y además no se abrieron esas mesas debido, repito, a la distribución de material que no llegó. En algunos casos, en otros casos anteriores, no se abría porque no estaban presentes los miembros de mesa. Y además estaba todo concentrado en estos distritos de Lima. Si hubiera sido como hace 5 años, dispersos, en locales dispersos en el país, ni siquiera hubiera sido un tema de discusión.
Sí, ahora la expectativa es el resultado, porque como usted dice, pues esos conteos a boca de urna los hacen Ipsos y Datum, y parece que tienen cifras diferentes. Diferentes, sí. Lo que parece claro es que Keiko Fujimori va a estar en la segunda vuelta, parecería hasta el momento lo claro, pero no está tan consolidado lo del segundo lugar del señor López Aliaga, y que eso podría cambiar. ¿Usted espera, cree que eso va a cambiar, puede cambiar en las próximas horas? ¿Y qué pasaría en medio de esta incertidumbre si el señor López Aliaga, que aparece segundo, después aparece tercero? Sí. Rafael López Aliaga ha sido el candidato que ya en el 2021 fue el que más insistió en el tema del fraude, habiendo quedado tercero. Ahora lo hizo desde antes de la elección. Y Datum dio ayer un boca de urna y un conteo rápido donde él queda segundo, pasa a segunda vuelta. Ipsos, que es la otra empresa que tiene más experiencia y que siempre ha acertado en los conteos rápidos, si se da el caso que no aparece López Aliaga, sino Roberto Sánchez podría ser u otro, yo creo que nos encaminamos a una situación muy difícil porque la posibilidad que Rafael López Aliaga vuelva con el tema del fraude, que le roba votos, se instala nuevamente y eso, claro, podría llevar a una situación bastante peligrosa. Esa situación que podría darse, porque además justo es ese segundo lugar el que está en disputa, ¿a quién debe tener como responsables? Porque finalmente, por más de que esta sea una situación que ya se presentó en elecciones anteriores, alguien debe responder por una situación caótica. A ver, la OMP es la encargada de planificar y organizar las elecciones como en Colombia la registraduría. Contratan empresas privadas, sobre todo para el transporte material, y ahí ha habido un problema y negligencia, parece ser. Perdón. Y entonces, esa es una parte de la responsabilidad. Lamentablemente esto se cruza con un clima político pues polarizado, muy sensible, ¿no? Repito, este hecho si hubiera sido distribuido en el resto del país, quizá ahora no estuviéramos conversando sobre el tema. Pero lo toman como si fuera un hecho que determinaría que hubo fraude contra Rafael López Aliaga, ¿no? Ayer habló incluso que le habían robado 1 millón de votos, hoy día habló de medio millón, y en realidad son 63.000 personas que se quedaron sin votar, que van a votar hoy día, y de esos no van todos. Entonces se exagera sobre esto, pero hay un clima, un terreno ya fértil que puede llevar a una situación realmente lamentable. Señor Tuesta, estamos viendo que la ganadora de ayer apenas supera el 16%. ¿Usted cree que Perú está condenado a repetir ese ciclo de presidentes débiles o sin mucha legitimidad que no termina su mandato? A ver, efectivamente, 16% es poco, pues, ¿no? Para que alguien quiera asumir la presidencia. Si bien es cierto, se pasa a la segunda vuelta. La segunda vuelta, pues, es un sistema que obliga a todos a realinearse. Pero quienes votaron por Keiko Fujimori son 16%. El resto no votó por ella. Eso ha llevado, ya al del 2021, que los presidentes tengan escasa legitimidad. Ciertamente ese es su punto de partida, ¿no? La otra legitimidad la tienen que desarrollar ejerciendo la presidencia, que no ha sido buena para la mayoría de presidentes. Ahora, si es que la segunda vuelta sería muy distinta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pues estamos hablando de una persona de derecha, Keiko, y una de ultraderecha, que es Rafael López Aliaga. Si sale Roberto Sánchez sería una persona de derecha y una persona de izquierda, que es Roberto Sánchez, que es un parlamentario que ha sido incluso ministro, que no tenía un perfil alto, pero él lo que hizo fue aprovechar y convertirse en quien recibe el legado de Pedro Castillo
presidente que está preso ahora por el intento de golpe, pero que la gente lo siente como injusto, ¿no? Y además, sobre todo sectores populares, de la sierra, de sectores rurales, donde está el peso fuerte de Roberto Sánchez. Allí sería otro escenario distinto de segunda vuelta. Y a eso hay que agregar la composición del Parlamento. El Congreso, como la Cámara de Diputados, aquí vamos a regresar la bicameralidad después del año 1992 con el golpe de Fujimori. Doctor Fernando, más allá de esta polémica de quién sería el primero y la segunda vuelta y demás, sí se presentaron muchos inconvenientes durante este proceso electoral. Miles de personas pues, que no pudieron votar porque no llegó el material. 3 horas para publicar el primer boletín oficial. A las 11 de la noche apenas habían transmitido el 22% de los datos electorales y el jurado de elecciones autoriza hoy para que se reabran algunas de las mesas nuevamente en las localidades de Lima. ¿Qué pasó? ¿Falló la planeación? ¿Falló la ejecución de su plan electoral? ¿Por qué tantas irregularidades durante el proceso, doctor Fernando? Hay que distinguir, porque acá estamos cruzando los aspectos públicos con los privados. Lo público es lo que hace la OMPE. La OMPE normalmente se cerraba antes a las 4 de la tarde y acumulaba las actas que llegaban conforme los distintos áreas geográficas del país e iba publicando un primer reporte hacia las 4 o 5 horas después. Pero ese reporte era, repito, de una acumulación de actas que no es pues como un método de muestreo al azar, sino los lugares urbanos, aquellos que terminaron más rápido, etc. Lo que pasaba es que en paralelo los canales de televisión contrataban empresas privadas que daban el boca de urna y el conteo rápido, que este segundo era muy cercano al resultado final, pero eso lo hacían las empresas privadas. La OMPE nunca ha hecho conteo rápido o el TREP o el PREP que hay en otros países. Acá no. Y entonces, claro, al día siguiente, el lunes, la OMPE ya entregaba casi al 90% de la información. Lo que ocurre es que estamos delante de una novedad. La novedad consiste en que ahora hay 38 partidos que hacen una cédula o boleta de votación muy larga, 38, y hay 5 elecciones concurrentes, que tenemos nosotros boleta única. Presidente, diputados, y encima el Congreso delineó un sistema de ingresar al Senado de 2 maneras, con lo cual había 2 columnas, además Parlamento Andino, y encima se reincorporó el voto preferencial, que en Colombia le llaman voto preferente. Y acá todos pasan por el voto preferencial, no como en Colombia, que depende de cada partido. Lo que hace es una complejidad enorme para votar y luego de escrutar los votos. Y entonces las mesas se han cerrado en la madrugada en muchos casos. Había mucho por contar. Señor Fernando Tuesta, que fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, gracias por estar con nosotros en 6 AMW de Caracol Radio. Gracias a ustedes, hasta otra oportunidad, pues. Hasta luego.